106.5. 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este martes, en este 23 de febrero, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol y la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, así como las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Hoy a las 9 de la mañana, el exalcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, junto con otras personalidades de ese municipio, el exalcalde Alfredo Martínez, pues deposita una ofrenda floral en el monumento, en la estatua de Johnny Pacheco, en el Paseo de la Gloria del Boulevard Johnny Pacheco, en Santo Domingo Este, en coincidencia con los actos fúnebres que se llevan a cabo en el día de hoy en Nueva York. Así es que saludamos este recordatorio del maestro Johnny Pacheco que se lleva a cabo hoy en el Paseo de la Gloria de el Boulevard Johnny Pacheco de Santo Domingo Este. Entonces, señores, hay otros temas, déjenme ver lo que nosotros tenemos aquí. Vamos a hablar en el día de hoy, hoy es 23 de febrero, entonces vamos a hablar de 223F, 223 de febrero, memorables. Vamos a hablar de la licitación que se anuló por perfecta. Los anticipos de la operación Caracol, esta operación que produjo ayer este hecho sin precedentes en la República Dominicana de pues una intervención directa del Ministerio Público en un suprapoder del Estado, que es la Cámara de Cuentas. Entonces, señores, bueno, también quiero referirme, pues, a dos hechos. Uno es mi extrañeza, al igual que lo ha hecho el licenciado Pelegrín Castillo, de que ayer se ostentara y se difundiera a los medios de comunicación que 3 equipos antiterroristas, cuyas fotos se mostraron, que el J2, el G2, iban a intervenir en Haití para el rescate de los 2 dominicanos que fueron secuestrados, los 2 técnicos de cine que fueron secuestrados en Haití junto con otro haitiano. Bueno, señores, que las autoridades dominicanas encaminen todas las gestiones que sean necesarias para rescatarlo, perfecto. Sobre todo cuando sabemos de la debilidad de un Estado haitiano que no está en condiciones por sí solo de hacerlo. Pero de ahí a presentar esto tiene serias implicaciones. La tiene para la propia seguridad de las personas que están secuestradas y la tiene desde el punto de vista de la connotación que eso puede tener en el plano internacional. No olvidemos que
estamos hablando de intervenir en otro país, que estamos hablando de eso. Entonces, hay cosas que si nos vemos en necesidad de hacerla, por favor, hagámosla. Tratemos de proteger a nuestra gente siempre que sea necesario, pero no cometamos la torpeza de difundir eso. ¿O es que aquí todo tiene que estar en las redes? Todo que tiene que estar en las redes, todo para que se haga tiene que publicarse. Si no, no hay gobernanza. Eso es serio, señores, porque es que eso uno no se explica. Pero solo falta que digan por dónde que van a penetrar por la chimenea, que se van a colocar. Solo falta eso. Entonces, eso además de poner en peligro la vida de esas personas que están secuestradas, tiene otras implicaciones. Y es una torpeza haber dado eso a la publicidad. Por otra parte, entonces, bueno, vámonos a los temas. Vámonos a los temas que tenemos aquí enumerados. Entre ellos, no cité los resultados que se dieron a conocer en el día de ayer de la plenaria que celebró el Partido de la Liberación Dominicana, que conoció de la propuesta de extender a 45 su comité político, que algunos miembros de ese comité político se habían opuesto, pero esta es una decisión que fue sometida a la plenaria. Esa plenaria tiene 2.667 delegados convocados. De los 2.600 delegados convocados a las plenarias del PLD, pues participaron en esta decisión 1.878 delegados. Y de ellos, 1.482, es decir, el 78.91%, votó a favor de que sea ampliado el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. 396 votaron contra la ampliación. Entonces, la mayoría, que es la que en el centralismo democrático decidió esa ampliación. Entonces, los partidos políticos democráticos aciertan o se equivocan siguiendo las decisiones de su mayoría. Porque esa es la democracia. Esa es la democracia. Y eso fue sometido al juego de esa democracia y esa fue la decisión que se adoptó. Lo importante es que ese partido siga adelante, pueda concluir su proceso de la manera más exitosa posible dentro de las circunstancias que enfrenta y que entonces empiece a tener su rol como una fuerza de contrapeso que es importantísima en este país. Así es que esa es la decisión que se adoptó. Eso fue lo que decidieron las mayorías que estaban llamadas a decidir sobre este tema. Entonces, bueno, hacía la referencia histórica a dos 23F, uno aquí en la República Dominicana y otro en España. El de España fue último porque el de España fue en el 1981. El de España tiene 40 años. 40 años ha cumplido el 23F en España, que fue recién inaugurada la democracia en el proceso de la transición
en el segundo gobierno de la democracia de Leopoldo Calvo Sotelo. Algo parecido a lo que ocurrió en el Capitolio, pero con otras pretensiones. Porque el día que las Cortes se habían reunido para hacer la proclamación oficial de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno español, después de Adolfo Suárez, él era el sustituto de Adolfo Suárez, había sido el ministro de Obras Públicas, don Leopoldo Calvo Sotelo, de Adolfo Suárez, uno de los presidentes de la democracia española con mayor brillo intelectual, don Leopoldo Calvo Sotelo. Entonces, el día que se estaban conociendo en las Cortes de esta proclamación de la oficialización de la escogencia de Calvo Sotelo como presidente del gobierno español, hubo un asalto al Palacio de las Cortes. Ese asalto al Palacio de las Cortes lo encabezó un militar que se llamaba Antonio Tejero. Pero en la cabeza de todo el movimiento, de toda la conjura, estaba pues Jaime Milán del Bosch, que era la cabeza de toda la conjura. ¿De qué se trataba? De volver a un régimen militar. Recuérdese que después de la muerte de Franco viene la transición democrática en la que el rey Juan Carlos I va a tener un rol importantísimo, y el primer presidente de la democracia española y un gran forjador de esa democracia española es el presidente Adolfo Suárez. Entonces, el Leopoldo Calvo Sotelo era de la misma organización que creó Adolfo Suárez y le sustituye como presidente del gobierno español. Entonces, los militares estaban descontentos por algunas medidas que había tomado el presidente Suárez. Entre esas medidas, estuvo la legalización del Partido Comunista Español de don Santiago Carrillo y la incorporación del Partido Comunista a todo el proceso de diálogo y de acuerdos de la transición. Los militares objetaron eso, entre otras medidas, y cuando ya se iba a producir el cambio de Adolfo Suárez hacia Calvo Sotelo, entendieron que era el momento de actuar e intentaron un golpe de Estado. Ese golpe de Estado fracasó, y de ahí uno de los grandes reconocimientos al rey Juan Carlos I, porque se plantó como un hombre. Se plantó como un hombre, rechazó la conjura golpista y proclamó su apoyo irrestricto a la continuidad democrática. A partir de ahí, las cosas tomaron otro color y España continuó en su proceso democrático, que lo ha seguido adelante con más altas que bajas, pero lo ha seguido adelante España. De manera que eso ocurrió hace 40 años, en un 23 de febrero, y ese es el 23 de febrero español. Pero el 23 de febrero dominicano fue el 23 de febrero que después nos dejó a Trujillo por 30 años. Nos dejó a Trujillo por 30 años. Porque a veces no se aprenden las lecciones de la historia, puesto que hay algunas figuras que se sobredimensionan
se sobredimensionan, se calculan su inteligencia muy por encima de la de todos los demás y entienden que hay figuras que la pueden usar y después se desprenden de ellas, los llamados patanes históricos. Dígase Patán Santana, dígase Patán Trujillo. El Patán Santana, pues entendió el ministro universal Bobadilla que iba a estar a su servicio de la inteligencia de Bobadilla. Pero los patanes, cuando se aproximan al poder, parece que se sienten en capacidad de manejarlo y después lo manejan. Entonces, ¿qué pasa? Que Rafael Estrella Ureña, un admirador de Mussolini, que había conocido a Mussolini, inspirado en la marcha sobre Roma de Mussolini, que se produjo en octubre de 1922, aquella famosa marcha de los fascios de combate que recorrieron la geografía italiana hasta llegar a Roma sin ninguna resistencia, y entonces no hubo más alternativa que entregar el poder a los fascios, encabezado por Mussolini, una revolución sin resistencia, la llamada marcha sobre Roma, que fue la que llevó al poder a Mussolini. Entonces la quiso aquí emular Rafael Estrella Ureña con el movimiento que arrancó el 23 de febrero. Y él tenía las coordinaciones que tenía Mussolini para lograr que se produjera levantamiento en el Cibao, que no hubiera resistencia, que pudieran llegar a la capital sin ninguna resistencia. Desde luego, tenía un acuerdo con el jefe del ejército. Y se permitió que se produjera aquel 23 de febrero. El único cálculo, lo único que le salió mal a Rafael Estrella Ureña era que él creía que él era el Mussolini y el Mussolini era Trujillo. El Mussolini era Trujillo, es decir, Trujillo dejó que Estrella Ureña le llevara a cabo la conspiración. Estrella Ureña llevó la conspiración contra Horacio Vázquez. El presidente Vázquez renunció porque fue inevitable. Renunció el vicepresidente. El presidente Vázquez tenía también prioridades de atender a su salud. No podía hacer una resistencia ya de ese nivel. Fíjense que después que él renunció, se fue a Puerto Rico y se internó, porque él tenía situaciones médicas que atender. Entonces, de manera provisional, Estrella Ureña fue presidente de la República, para organizar unas elecciones. Él estaba convencido de que los Estados Unidos no iban a permitir a Trujillo como presidente de la República Dominicana. Y entonces se equivocó. Después rompería con Trujillo, cuando Trujillo encabezó aquella fórmula, etcétera, y ya sabemos. Pero ese 23 de febrero de 1930 fue la conspiración que derrocó a Horacio Vázquez, que colocó de manera provisional a un títere de Trujillo, que él creía que el títere era Trujillo de él y no el de Trujillo, pero un títere de Trujillo llamado Rafael Estrella Ureña, pues organizó la conspiración que después nos trasladó a los 30 años de Trujillo. No tengo mucho tiempo, pero eso ha ocurrido cada vez que los santiagueros han conspirado, porque también fueron los que trajeron a Santana después que Santana ya se había ido, e incurrieron en la responsabilidad en consecuencia de la anexión, porque la anexión la produjo Santana, pero el que produjo la anexión ya estaba fuera del juego político
cuando arman una conspiración que no la pueden sustentar contra Báez y tienen que llamar a Santana para que venga a hacerse cargo de la conspiración. Entonces, esos son los 2-23 de febrero. Esos son los 2-23 de febrero. Bueno, señores, entonces, pasemos por la licitación del Ministerio de Salud Pública, pasemos por esa licitación. Entonces, ayer hubo una rueda de prensa y esa rueda de prensa se explicó todo. Se explicó todo. Fíjense que el Comité de Compra y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública defendió el proceso de licitación para la adquisición de jeringas, que luego fue suspendido, alegando que era transparente y apegado a las normativas establecidas por la ley. Y explicaron todo. ¿Por qué la referencia llegó hasta los 25 pesos? Porque estas jeringas no son comunes, sino que son diseñadas específicamente para inocular la vacuna del COVID-19, que hicieron las debidas consultas con los productores en Estados Unidos y en China, y explicaron todo el proceso. Todo el proceso. La pregunta es, si entonces esto estaba tan bien hecho y de acuerdo con la ley, ¿por qué lo anularon? Porque ahora no sabemos por qué lo anularon. Ahora no sabemos por qué lo anularon, porque desde luego ellos dieron una excusita ahí en el documento de anulación, pero ya sabemos que no sé quién ha creído esa excusita de que miren, anulamos esto porque estamos recibiendo donaciones. Donaciones. Pero sabemos que las donaciones pueden ser de un nivel que no alcanzarán jamás para satisfacer el compromiso que nosotros tenemos con una campaña de vacunación. Entonces, después de montar un proceso, uno sabe lo que hace la ley en tiempo, todo el tiempo que hay que invertir y los recursos para montar un proceso. Entonces, ya estamos embarcando, la vacuna china ya fueron embarcadas. Entonces resulta que llegará la vacuna china, pero no tenemos las jeringas. Es decir, esto es una urgencia. ¿Y por qué si esto estaba tan bien hecho, se desmontó? Ahora yo no sé. Ahora no sé porque no le puedo dar sencillamente aquiescencia a los otros planteamientos. Yo no tengo datos para eso, pero evidentemente que si esto estaba tan bien hecho, yo no me explico por qué lo desmontaron. Pues entonces no gobiernan haciendo la cosa bien. Entonces si no gobiernan haciendo la cosa bien, no van a gobernar. Porque en un gobierno hay que echar para adelante. Entonces, si eso está bien hecho, si eso cumple con todas las benditas normas, y usted ha tomado todos los parámetros del lugar, y eso corresponde a una urgencia, y eso corresponde a una necesidad, y la bendita jeringa está tan escasa, y hay un proceso de vacunación por delante, ¿por qué razones entonces eso se anuló? Yo no sé, ahora yo tengo más confusión. Lo que no voy a entrar es en terreno de especulación, porque si tuviera información la diera sin problema, pero no la tengo. Lo que tengo ahora es esta inquietud, porque caramba, al ver que esto está tan bien, y estando bien lo anulan, tratándose de una urgencia, entonces yo no sé a qué uno se debe abstener en estos casos. Bueno, hablemos entonces ahora de los anticipos de lo que ocurrió ayer. Estamos plenamente de acuerdo en que el hecho no tiene precedentes, pero esto está trochado por acontecimientos anteriores. Aunque se ha querido construir aquí el discurso de un ministerio público independiente, ese ministerio público independiente no habría sido capaz de llegar hasta donde llegó en el día de ayer, aunque sé que tiene el aval de un juez, pero no habría sido capaz de llegar hasta ahí,
sin el discurso en el que el presidente Luis Abinader denunció a esa Cámara de Cuentas como parte del entramado de corrupción que había montado en la República Dominicana el Partido de la Liberación Dominicana. Fíjense que aquí hemos tenido muchas etapas de persecución judicial, muchas etapas. Y en la historia de la Cámara de Cuentas, que es tan añeja como de la historia de la República, un acontecimiento como ese no se había producido. Pero tampoco se había producido realmente una referencia a un suprapoder del Estado de parte de un presidente del Ejecutivo como la que hizo el presidente Abinader. Es decir, esos dos acontecimientos están asociados. Están asociados. Y si no se habría producido uno, no se habría producido el otro. ¿Qué podemos añadir a este anticipo? A este anticipo, bueno, también la conducta endeble totalmente del presidente de ese organismo, que después de aquel discurso del presidente Abinader, en el que no procedía otra cosa que no fuera un emplazamiento al presidente a reconsiderar su planteamiento o la renuncia, porque repito, hay que ser tolerante. En la democracia yo soy una persona que cree en el debate de las ideas, pero cuando ya lo que se está tocando es la dignidad de la persona, yo creo que eso uno no se lo debe a nadie. Entonces, ahí debió haber una postura firme. Ahí debió haber una postura firme. No hubo una postura firme. Este hombre dijo, voy a renunciar. Después, ¿qué era lo que hacía? En vez de coger para la Cámara de Cuentas, salía todos los días para donde la procuradora Miriam Germán a hablar todas las tonterías que se le ocurrieran. Y hablar incluso en términos autoincriminatorios. Es decir, el segundo causante de esa acción contra el Ministerio Público, si el primero fue el discurso del presidente Abinader, en el que descalificó totalmente la Cámara de Cuentas, incluso el presidente Abinader llegó a decir que esa Cámara de Cuentas nunca había auditado a fondo ni en serio a ninguna actividad pública. Eso llegó a decir el presidente. Entonces, después de eso, yo creo que el segundo anticipo de esta actuación sin precedentes es la actuación de ese presidente que le ha tocado tener a la Cámara de Cuentas, que no se ha colocado a la altura, no de las circunstancias de la Cámara de Cuentas, no, sino de la que la defensa de su propia dignidad le demandan. Y entonces ha estado como un mequetrefe de aquí para allá, de aquí para allí, diciendo cualquier cosa y cualquier tontería. Y autocriminándose incluso. Entonces, si el presidente no respeta la Cámara de Cuentas, si el presidente de la Cámara de Cuentas no se respeta, ¿qué iba a pasar? Ya vimos ayer, bueno, una actuación en la que el magistrado Camacho habla de complicidad. Bueno, es que la complicidad, todos sabemos que es un acompañamiento en la comisión de un delito. Esa es la complicidad, el acompañamiento, ¿no? En la comisión de un delito. Cuando la Cámara de Cuentas actúa años posteriores incluso, o muchos meses posteriores a la ejecución de un hecho, porque el control que la Constitución asigna a la Cámara de Cuentas es un control posterior. Es decir, no hay una coincidencia
entre la ejecución del hecho y la labor de la Cámara de Cuentas. Por lo tanto, la figura de la complicidad ahí es una figura que es un poco extraña. Bueno, la Cámara de Cuentas entonces ha incurrido en obstrucción de justicia. El artículo 246 establece que hay 4 instancias para el control, el control del gasto, control y fiscalización de los fondos públicos. El control y la fiscalización del patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias y por la sociedad a través de mecanismos establecidos. Entonces, el primero es el Congreso, el segundo es la Cámara de Cuentas, que es un brazo ejecutor de la fiscalización del Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Que dice el magistrado Camacho, bueno, ellos eran parte del entramado de corrupción, lo que dijo el presidente Abinader. Ellos eran parte del problema. Y por eso estamos aquí y ya tenemos camiones de prueba de que eso era así. Hay varias camionetas de prueba de que eso era así, de supuesta prueba de que eso era así. ¿Qué pasa con las supuestas pruebas? Ustedes saben que hay etapas distintas de una auditoría. Una auditoría tiene un informe preliminar. El informe preliminar no es la auditoría. Porque el informe preliminar otorga unos derechos a la contestación y a la aclaración. Entonces, tras el informe preliminar, viene la incorporación de esa contestación y de esa aclaración. Y eso produce un informe, entonces, de auditoría. En función de lo que ha sido el informe preliminar y en función de lo que han sido las contestaciones o los documentos que se aportaron o las explicaciones que se aportaron, viene el informe final. Ese informe final tiene que ser aprobado por el Pleno de la Cámara de Cuentas. Ese Pleno tiene facultades legales que yo no sé cómo la puede poner en cuestionamiento un ministerio público, porque cuando una persona vota en función de los criterios que tiene sobre un informe, lo hace en función de los criterios que tiene y sobre la facultad que tiene de ley para hacerlo. Pero entonces yo puedo decir que usted hizo esto porque usted estaba en complicidad con los alegatos que se estaban haciendo. Bueno, si es así, imagínese lo que pasa con todos los órganos colegiados. El otro problema es el siguiente. Dice el presidente Abinader se quejaba por las faltas de auditorías y por eso fue que él suplantó en un rol, o intentó suplantarlo porque no puede hacerlo. Las únicas auditorías que le son oponibles en cualquier tribunal que tienen, digamos, ese peso jurídico en cualquier tribunal son las de la Cámara de Cuentas. Entonces, usted la puede hacer por donde sea y no hay posibilidad de hacer eso. Sabemos que la Cámara de Cuentas tiene uno de nuestros problemas, de la hipocresía de nuestra democracia. Si nosotros tenemos una Cámara de Cuentas, aquí todo el mundo sabe, todo el que tiene un ombligo por delante sabe que esa institución no cuenta con los recursos suficientes para hacer el trabajo que le encomiendan. ¿Y lo que le hacemos? Le encomendamos incluso más trabajo, pero le dejamos el mismo presupuesto y después vamos a exigirle que haga el trabajo. ¿Desde cuántos años se sabe que esa institución no tiene la cantidad de auditores ni el presupuesto que requiere para hacer su trabajo? Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, si por ese tipo de limitaciones una institución
no ha llegado a hacer trabajos que se le estaban pidiendo. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué implica eso? ¿Cuál es el valor de una documentación que pueda haber, digamos, conseguido la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público, que no esté avalada por un informe de la Cámara de Cuentas? ¿Cuál es el valor? Miren, este hecho, vamos a darle el tiempo para que veamos cómo va a repercutir en el futuro. ¿Cómo va a repercutir en el futuro? Yo creo que cosas como estas, antes de llevarla a cabo, a veces hay que pensarla muy bien, pero bueno, ya se llevó a cabo. Vamos a ver cómo repercute. Fíjense que yo no he hablado de temeridad porque afortunadamente ya estamos acostumbrados a ciertas cosas. Aquí hemos tenido temeridades mayores. Yo creo que por parte del Ministerio Público el récord no lo rompe este Ministerio Público, aunque es el mismo y es una continuidad, pero no lo rompe este Ministerio Público. Aquí, si vamos a hablar de temeridad, nunca podemos olvidar que aquí se allanó una clínica llena de pacientes. ¿Sabes lo que es allanar una clínica? Pero allanar una clínica llena de pacientes y de gente en salas, en cuidado, un allanamiento en una clínica para buscar prueba de trasplante de órganos. Una cosa que la comunidad científica y el propio instituto que trabaja ese tema en la República Dominicana dice, no, pero que es imposible. Bueno, buscando lo imposible, el Ministerio Público allanó una clínica llena de pacientes en la República Dominicana. Es decir que, por eso yo no estoy hablando de temeridad aquí, porque la temeridad ha sido superada en hechos anteriores. Yo creo que difícilmente aparezca un hecho más temerario que ese de allanar una clínica llena de pacientes. Yo no creo que aparezca un hecho más temerario que ese, pero este hecho, indiscutiblemente que tendrá su peso. Y lo veremos porque, bueno, la verdad es que lo que queremos mostrar como acción judicial a veces llega a exageraciones que ustedes verán que a la larga no contribuyen a otra cosa que no sea al desprestigio de lo que se hace, a veces con buenas intenciones para combatir la corrupción. Cambio y fuera.